Los corsarios de Heimdall. Somos un grupo de veteranos comandantes que dedicamos nuestro tiempo y esfuerzo a la protección y cuidado de nuestro hogar, de nuestras familias. Luchamos sin temor. Comerciamos sin escrúpulos. Exploramos lo desconocido. Investigamos lo imposible. Nunca nos rendimos. Todo con el único fin de descubrir la verdad oculta en la galaxia. Quizás hayas escuchado historias sobre nosotros. Algunas eran ciertas, otras quizás no. Solo aquel que es un verdadero hijo de Heimdall puede acceder al verdadero conocimiento del códice y descubrir así nuestros secretos. Corsarios, guardianes, viajeros, descubridores. La 19ª Orden de Protectores de la Humanidad nunca rehúye ante el peligro. Lee nuestra historia, investiga los grabados y quizás puedas encontrarnos. Que la luz de Heimdall ilumine tu camino. Que la luz de Heimdall ilumine tu camino. Que la luz de Heimdall ilumine tu camino. Entrada en bitácora. Anotación histórica. Nuestro camino a las estrellas, segunda parte. El surgimiento del Imperio. Firma tonal del comandante Lobo Estelar, vicealmirante de flota, corsario de Heimdall. Comienza transcripción automática de ficheros encriptados y verificados. Como veníamos diciendo, a mediados del siglo XXIII la Federación de Sistemas Estelares estableció sus bases de funcionamiento mediante el Acuerdo Federativo, un documento que concedía derechos y obligaciones a 5 sistemas estelares a los que había llegado el ser humano. Los principios que sostienen a la Federación son los que emanan de la democracia, un sistema casi tan antiguo como la civilización humana. En este sistema cada ciudadano elige a sus representantes políticos. El Congreso es dirigido por el presidente de la Federación, cuyo cargo dura 8 años, aunque se le somete a una cuestión de confianza cada 4 años. Pero aunque los pilares de la Federación son humanistas, desde su mismo origen las corporaciones comenzaron a engrasar todos los engranajes de esa maquinaria democrática, y la corrupción se hizo con amplias cuotas de poder al tiempo que se ampliaban los territorios del hombre. El año 2290 se declaró al planeta Marte completamente terraformado. La técnica empleada se había iniciado 100 años atrás con la instalación de grandes generadores de hidrógeno en la superficie del planeta. El hidrógeno reaccionaba con el hierro de la superficie marciana, generando agua que poco a poco se fue acumulando. La atmósfera también fue modificada, y se añadió amoníaco procedente de los asteroides cercanos que contribuyó enormemente a su calentamiento. Una vez se consiguieron grandes cantidades de agua líquida en la superficie, fue relativamente fácil comenzar a volcar oxígeno a la atmósfera. Un proceso largo, multigeneracional, pero que permitió convertir a Marte en un planeta con océanos, prados y atmósfera respirable. Para ese momento, finales ya del siglo XXIII, la Federación ofrecía el doble rostro de sus conquistas y logros. Debajo de este rostro de éxito se escondían unas raíces que cada vez eran más hedonistas y débiles. Este es el tiempo que vio nacer a una de las más grandes exploradoras de la civilización humana. Marlene Duval, nacida en el corazón de la Federación a principios del siglo XXIII, creció viendo cómo esa sociedad desdibujaba sus auténticos valores. Nacida en una familia con amplios recursos, organizó una expedición sin un destino claro, pero cuyo propósito era alejarse lo máximo posible de la civilización humana y establecerse.
De esta forma el convoy espacial que había conseguido liderar Marlin, entró en el sistema Achenar en 2292. Achenar, también conocida en los catálogos como Alfa Eridani, es la estrella más brillante de la constelación Eridani. El nombre de Achenar le viene de los antiguos viajeros árabes que la llamaban Agenurari, significando el final del río. Achenar es una gran estrella blanco-azulada de aproximadamente 7 veces la masa del Sol, aunque es del orden de 150 veces más luminoso que este. Un hecho que hace única a esta estrella es que su altísima velocidad de rotación la convierte en la estrella menos esférica de la galaxia, siendo un esferoide claramente achatado por los polos. Cuando la expedición de Marlin llegó a este sistema, sus sensores captaron rápidamente los datos de los mundos que los componían. De igual forma que en otros sistemas, detectaron planetas rocosos y cargados de recursos metálicos y grandes y majestuosos gigantes gaseosos. En torno a Achenar 6, un gigante gaseoso de clase 3 según la clasificación de Sudarsky, encontraron 4 lunas. 2 de ellas tenían altas posibilidades de terraformación, pero la más externa de ellas, la luna 6 Delta, tenía las características ambientales de la Tierra. Su atmósfera, con casi un 21% de oxígeno y un 77% de nitrógeno, era simplemente perfecta. Esta luna era casi el doble en tamaño al planeta Tierra, por lo que su gravedad se disparaba a las 1.4 G. La temperatura de su superficie estaba muy influenciada por las corrientes mareales que provocaba el gigante gaseoso, siendo un poco superior a la terrestre y dando unas condiciones tropicales a la luna. De hecho, había grandes zonas oceánicas y selváticas. La expedición descendió hasta la superficie de 6 Delta, encontrando un mundo lleno de vida indígena y nuevo punto de comienzo para la especie humana. La gravedad de la luna al principio les resultó incómoda, pero con el tiempo acabó modelando la fisonomía de aquellas gentes, volviéndolos un poco más bajos pero indudablemente más recios y fuertes que la media humana. Marlin Duval decidió llamar a aquella luna Capetón, fundando una sociedad alejada de la corrupción de la Tierra. Para ello creó un consejo de sabios al que llamó Senado. Estos sabios, conocidos como senadores, representaban al pueblo y durante un tiempo conformó una forma ideal de gobierno. Este fue el tiempo de la República de Achenar, nacida bajo ideales pacifistas y de cooperación. Aunque Marlin era la cabeza del Senado, su puesto era poco más que honorífico. No obstante, su presencia tenía gran influencia en las gentes de aquella luna. El objetivo del Senado era distribuir el poder político entre las diversas partes de la incipiente colonia. Cuando los colonos comenzaron a explorar la luna de Achenor 6, descubrieron unas extrañas criaturas que se movían por las zonas pantanosas, escarbando el fango en busca de alimento. Las denominaron Madlarks, o rebuscafangos. El pintoresco nombre hacía referencia a una figura del siglo XVIII, los Madlarks, que eran personas de baja clase social que sobrevivían rebuscando las basuras que arrastraba el Támesis y que las aguas depositaban en las riberas. Su comportamiento parecía inteligente, pero aún no había habido tiempo de desarrollar ningún estudio serio sobre el asunto. Marlin nunca pudo conocer la verdad sobre los Madlarks.
En 2296 la brillante exploradora y líder falleció en un accidente aéreo en el que también fallecieron su pareja e hijos. Su hermano, Gen Sandoval, acudió para asumir el liderazgo perdido entre los colonos, pero no asumió los ideales de su hermana. Disolvió la república y cambió el pensamiento pacífico de aquellas gentes por un profundo resentimiento contra la Federación, aumentando el poder autoritario de su figura e incitando al egoísmo y autosuficiencia entre los colonos. Gensan declaró que solo sobrevivirían si ejercían el liderazgo. Declaró la instauración del imperio y la eliminación de las elecciones democráticas. Las familias, de forma hereditaria, irían asumiendo las cuotas de poder. En 2320 Gen Sandoval fue coronado oficialmente como el primer emperador de Achenar. Enfrascados como estaban en los devastadores cambios políticos, el recién nacido imperio apenas dedicó tiempo a los Madlarks. Sin embargo, los exobiólogos que aún realizaban algún estudio sobre el tema apreciaron algo más. Aquellas criaturas parecían estar en una fase preagrícola y poseer un rudimentario lenguaje. Extraían trozos de barro y daban forma a objetos que aparentemente no tenían ninguna utilidad. Aquello parecía una forma primitiva de arte o de pensamiento religioso. Lamentablemente, cuando los hombres de ciencia descubrieron que esas criaturas parecían poseer un elevado nivel de conciencia, fue demasiado tarde. La colonia había llevado hasta aquella lejana luna una bacteria de la Tierra que fue fatal para los Madlarks. Antes de que se pudiera hacer nada, esta especie, la primera especie consciente encontrada en el espacio, se extinguió para siempre. El Congreso de la Federación, que hasta ese momento había ignorado por completo al sistema Achenar, se mostró absolutamente indignado con la gestión realizada con los nativos de Achenor 6 Delta. La Federación acusaba directamente a Gen Sandoval de genocidio, insinuando implícitamente que el autoproclamado emperador había ordenado el exterminio de esa especie para facilitar la terraformación de la Luna. Aquella fue la excusa perfecta ante la opinión pública para someter a un sistema que se había declarado en rebeldía. La Federación comenzó a construir una flota de combate en el sistema Beta Idrik, que estaría al mando del almirante Richard Morgan. Aquella, que fue la primera operación bélica a gran escala y a larga distancia desarrollada por la Federación, sufría enormes problemas logísticos. Siendo inexistentes los puntos de reabastecimiento en la ruta hasta Achenar, la flota debía llevar consigo todos los suministros que pudiera necesitar. Para 2323 la flota del almirante Morgan llegó al sistema Achenar. El almirante sabía que no podía esperar refuerzos, que todo debía basarse en un único y devastador ataque, ya que el tiempo solo podía favorecer a los rebeldes. Estos disponían de los recursos y alimentos de su luna y el tiempo jugaba a su favor. Pero Achenar contaba con amigos. Un traidor a la Federación advirtió al nuevo imperio de la llegada de la flota federal, por lo que tuvieron tiempo para preparar una emboscada. Utilizando la célebre e infame formación de manada de caza, las naves imperiales atacaron inicialmente a la flota federal y posteriormente a su línea de retaguardia, la que poseía el exiguo reabastecimiento del almirante Morgan. Durante todo el año 2324 el almirante Morgan trató de establecer una cabeza de puente en algún punto del sistema, con escaso éxito. Los ataques de los imperiales eran constantes, desbaratando cualquier pequeño éxito. El continuo desgaste afectó a las fuerzas invasoras. En 2325 Achenar contraatacó con fuerza en la que hoy es conocida como la Batalla de la Liberación. Durante esta batalla, cada una de las naves de Achenar, sin importar si eran civiles o militares, se sumó a un ataque conjunto contra las fuerzas de la Federación.
La Federación fue expulsada de Achenar, y la flota del almirante Morgan tuvo que regresar a su base en Beta Idri, donde se reabasteció. En los 50 años siguientes se desarrollaron infinidad de escaramuzas bélicas entre la Federación y el Imperio. Gen Sandoval se dio cuenta de que necesitaba de una zona que amortiguara los continuos ataques en Achenar, por lo que se anexionó varios sistemas cercanos. Este fue el nacimiento de un imperio pansistémico, como lo conocemos ahora. El imperio de Achenar había nacido y la unidad de la civilización humana se había roto para siempre. Fin de entrada. Restableciendo niveles de seguridad en Bitácora. Cerrando sistema.